Con ocasión de la Navidad, este nuevo portal de noticias norteamericano que se ha convertido en uno de gran influencia por la independencia intelectual que tienen, que se llama The Free Press, ¿no? La prensa libre, publicó un artículo extenso titulado ¿Cómo los intelectuales encontraron a Dios? Y ese es un artículo escrito por Peter Savodnik, que es un periodista clásico, digamos, y reportero así de manual. Nunca ha expresado cuáles son sus convicciones religiosas. Es uno de los editores de The Free Press y él ha escrito para Vanity Fair, para GQ, para Harper's Magazine, para The Atlantic, The Guardian, que es un periódico inglés muy de izquierda, para Wired, que es una revista tecnológica. Cubrió la Unión Soviética, reportó desde allá y en consecuencia es un periodista de mucha amplitud y que ha escrito este artículo de formato muy largo, donde además ha entrevistado a varios de los sujetos que son, digamos, el centro de su artículo, desde personas que se han convertido a la religión hasta los últimos grandes superateos, ¿no? Que pusieron de moda el ateísmo alrededor del año 2000, ¿no? El ateísmo así militante y fuertemente anticristiano. Y en consecuencia no solamente pasa revista a cuál es el estado actual de la discusión de los intelectuales o los grandes influyentes de la actual cultura, sino también de el movimiento ateo y dónde se encuentra este debate. Como ustedes saben, yo he cubierto muchas veces estas conversiones de personas famosas, de personas influyentes culturalmente, o el acercamiento a la fe de muchos de ellos, porque son historias que edifican mucho y que nos reafirman. Pero Savodnik hace un trabajo mucho más interesante, recopila todos estos temas y da una verdadera actualización de cuál es el estado de la cuestión del tema de la religión en el mundo cultural de Occidente. Y yo quiero desmenuzar esto con ustedes, y como toma muchísimo tiempo, porque entra a argumentos muy extensos, entra a testimonios de muchas personas, es, como digo, prácticamente un ensayo por la extensión. Voy a dedicar varios puntos de vista a él, cosa que no me gusta hacer con mucha frecuencia, porque me gusta mantener los puntos de vista así independientes, autónomos, ¿no? Para los distintos gustos de las distintas personas que tienen la bondad de seguirme en las distintas redes para este punto de vista. Pero me parece que es un testimonio histórico y me gustaría dejar récord de esto para la posteridad, de lo que está pasando en este momento, porque bien podría ser un momento de cambio, de inflexión, de la caída del cristianismo en Occidente hacia un momento completamente distinto. Digo, podría ser porque no sabemos al final qué es lo que va a pasar, pero hay signos muy importantes y de esto da testimonio este Savodnik. Entonces, este es, digamos, la primera entrega, si quieren ustedes, del ateísmo versus el cristianismo. Y es el punto de partida, así le llamo a este primer episodio. Y Savodnik comienza en su artículo contando la historia de Matthew Crawford. ¿Quién es Matthew Crawford? Es uno de los intelectuales más independientes y uno de los más influyentes en la actual cultura norteamericana. Savodnik, por si acaso, ha hecho un trabajo magnífico en este artículo, no solamente para cubrir a estos sujetos, sino para hablar con ellos, para entrevistarlos, y en consecuencia darnos la última postura de estos personajes, la última fresquita, digamos, o sea, qué es lo que estaban pensando hacia el 26-27 de diciembre de 2024. Y nos cuenta la historia de Crawford, que al comienzo no creía en nada, ¿no? Y que dice que la cuestión de Dios ni siquiera estaba en su radar, entrevistado por este periodista, ¿no? Tenía 8 años cuando sus padres se divorciaron. Su mamá entró mucho, como muchos californianos, él vivía en California, entró a ver los templos hindúes. Ella no era de la India, ni mucho menos. Entonces a él lo llevaron a un templo hindú, luego viajes a la India, después a
Miami Beach, en Santa Mónica, California. Y aunque su mamá se volvió pues una hindú bastante devota, no fue su caso. Nunca, como dice él, nunca se me pegó el hinduismo. En los 90s, él estaba de todas maneras buscando, y cuando llega a la Universidad de Chicago, se queda bien impactado por la filosofía griega y decidió abrazar el agnosticismo, ¿no? Que según él, dice, es la posición preferida de muchas de las personas contemporáneas, y que le impresionó como joven la crítica de Nietzsche sobre el cristianismo, que como recuerdan ustedes, Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán que influyó mucho en lo que después sería la filosofía del superhombre y que terminaría llevando al nazismo, ¿no? Se quejaba de que la filosofía cristiana era básicamente la filosofía de una moral de los esclavos, pero él nunca tomó una postura explícitamente anticristiana. Me refiero a Crawford, ¿no? Nietzsche sí la toma. Nietzsche tiene una expresión famosa hablando de Alemania y el mal que le había hecho la conversión al cristianismo de Alemania, ¿no? Y decía Nietzsche: oh bestia rubia, ¿no? Mira lo que el cristianismo ha hecho de ti. O sea, someterte, convertirte en alguien que cree que hay que tener compasión con los más débiles, cuando en realidad en la cultura germana precristiana se los eliminaba y había pues una exaltación de la fuerza, del poder, de la energía, y un desprecio a la debilidad a la que nos acerca la caridad cristiana, ¿no? Pero Crawford le cuenta a Zábotnik que en 2016 lo invitaron en Canadá a dar una conferencia a una iglesita anglicana muy clásica, ¿no? En realidad la describe como una iglesia católica prácticamente, en términos de la belleza, la tradición, los vitrales, ¿no? Y él había escrito un libro sobre la crisis de atención de los jóvenes en la sociedad occidental, y ahí se encontró con Marilyn Simon, una intelectual especializada en Shakespeare y que era miembro de esta iglesia anglicana. Y él dice: mira, mi historia es la historia clásica de cualquiera que ha escuchado sobre una conversión. Simon era sorprendentemente inteligente e impresionante intelectualmente, algo que normalmente uno no espera, o que los agnósticos creen que no existe en los ambientes cristianos. Y dice, transmitía además una tremenda fuerza, y cuando yo me pregunté, bueno, ¿cuál es el origen de esta fuerza? Es básicamente su fe. Comenzaron a conversar en el contexto de esta iglesia muy bonita, y finalmente el año pasado Crawford se convirtió al cristianismo anglicano, y en junio del 2023 Crawford y Simon se casaron en esta iglesia anglicana de Saint Margaret, ¿no? Y Crawford le explica a Zábotnik y dice, mira, normalmente comparo esta experiencia de mi conversión como una experiencia psicodélica, ¿no? Es decir, cuando uno consume esos hongos o ácido lisérgico, esas drogas psicodélicas, donde dice, realmente sientes y experimentas que has ganado acceso a una nueva capa de la realidad que no estabas viendo. Pero a diferencia de la experiencia con las drogas, esta es una experiencia permanente, que no pasa, que no se acaba. Y él dice, muchas personas reflexivas que antes creían en la razón y en la ciencia, y que la razón y la ciencia podrían explicar todo, que explicaba por qué estábamos acá, qué es lo que va a pasar cuando nos vayamos, cuál es el sentido de todo, están comenzando a sentir un genuino hambre de algo más. Esto dice Crawford, ¿no? Y de verdad nosotros creemos que tiene que haber un orden más grande que sea
más claro en explicar la razón de nuestra existencia y que además demande, exija algo de nosotros, que no hace el ateísmo, ¿no? Y es claro que nosotros no podemos vivir sin este sentido de cuál es la razón de nuestras existencias, ¿no? Y Crawford dice que si yo me hubiera escuchado a mí mismo en 1996, cuando todavía era un estudiante en la universidad, él se hubiera no solamente confundido, sino que hubiera rechazado completamente esta postura como irracional, ilógica, etc. ¿Y por qué dice 1996? Porque ese fue el año en que el biólogo evolucionista Richard Dawkins, en una conferencia en la Asociación Americana de Humanistas, declaró lo siguiente: yo creo que es posible presentar un argumento de que la fe es uno de los peores males del mundo, comparable con el virus de la viruela, pero mucho más difícil de erradicar. Recuerden, la viruela fue un virus mortal y es el virus más importante que ha sido eliminado del mundo gracias a la vacunación. Pero Crawford dice, algo muy importante está sucediendo. En vez de sonreír burlonamente a la religión, algunos de los filósofos, novelistas e intelectuales públicos más importantes están comenzando a reevaluar el desprecio a la religión. Están comenzando a preguntar, de repente nos hemos perdido algo, nos hemos olvidado de algo. Y aquí Zadornik cita a Niall Ferguson, del que voy a hablar más adelante, que es uno de los intelectuales escoceses más importantes que hay, porque Niall Ferguson le dice a Zadornik, la religión proporciona una inmunidad ética hacia las falsas religiones ateas como la de Lenin y las de Hitler. Los dejo aquí en esta primera entrega para en la próxima hablar de cómo el superateísmo triunfó en la década de los 90, en la década de los 2000 en realidad, y qué es lo que está pasando ahora con ese superateísmo. Que tengas un buen día.